¿Qué pasaría si te dijera que tu futuro no arranca cuando te recibís o conseguís tu primer trabajo, sino cuando te animás a viajar? Porque viajar no es turismo, es transformación, y de eso te quiero hablar hoy. Yo hice ese clic en mi primer viaje con propósito. Hasta ese momento pensaba que viajar era hacerse fotos en lugares lindos, comer algo nuevo o conocer gente al pasar. Pero cuando me tocó vivir y trabajar afuera, me di cuenta que era un viaje distinto. Era un punto de inflexión. Ahí entendí que uno no solo viaja, uno se transforma. Es como si al dar un paso distinto apareciera una nueva versión de vos que si te hubieras quedado en casa difícilmente lo hubieras descubierto. Y esa transformación se nota al toque. Cuando volvés a la facultad, tus compañeros siguen siendo los mismos, pero vos traes una mochila llena de aprendizajes concretos. En un Impact Travel, por ejemplo, tenés que vivir solo en otra ciudad, realizar trámites, aprender a moverte en un país nuevo como Grecia, Croacia o Portugal. Eso te da independencia real. Además, te vas a encontrar con realidades muy distintas a las tuyas. Trabajar con refugiados, proyectos ambientales, con comunidades que funcionan de otra manera. Eso te abre la cabeza y te obliga a resolver problemas con otra perspectiva. Esa es la diferencia. Mientras otros siguen pensando desde lo que estudian en los libros, vos ya estás pensando desde la experiencia de vida. Y esa experiencia, muchas veces, los padres no la llegan a ver. Ellos nos preguntan, ¿cómo puede ser que mi hijo viaje a limpiar habitaciones o trabajar de mozo? Y yo les explico que ese puesto, que parece simple, en realidad es una escuela de habilidades. Primero porque se da en un entorno internacional, en inglés, con jefes y compañeros de todo el mundo. Eso ya pone a tu hijo en otro nivel. Segundo, porque parece un trabajo menor, pero en realidad es un entrenamiento en responsabilidad, resiliencia, resolución de problemas, relaciones con clientes internacionales y trabajo en un equipo multicultural. Y tercero, porque eso se traduce en un CV con un diferencial enorme. Un empleador que ve esa experiencia entiende al instante que ese chico tiene disciplina, compromiso y mentalidad global. Entonces yo le digo a los padres, quizás hoy lo ves como un trabajo simple, pero en realidad es la llave que abre puertas para toda la vida. Puertas llenas de aprendizaje que en casa, aunque tu hijo viva solo, difícilmente lo logre. Acá podés aprender a cocinarte, a pagar tus cuentas, pero afuera los desafíos son otros. Tenés que tramitar tu Social Security Number en Estados Unidos, gestionar una tarjeta para el transporte público, abrir una cuenta bancaria en otro idioma y entender un sistema de salud que funciona muy distinto al tuyo. Además, tenés que moverte en ciudades nuevas, con códigos distintos y en muchos casos con gente que habla otro idioma. Esos aprendizajes no son teóricos, son golpes de realidad que te entrenan para la vida y marcan un antes y un después. Y acá es donde aparece otra diferencia clave. Porque una cosa es viajar de turista y otra es viajar para trabajar, estudiar o hacer un voluntariado. El turista está de paso, saca fotos, visita, disfruta. El que viaja con propósito, en cambio, se convierte en parte de la cultura. Se integra en un equipo, en una comunidad, en un proyecto. Ahí dejas de ser espectador y pasas a ser el protagonista. No es lo mismo visitar un país que formar parte de él, aunque sea por un tiempo. ¿Estás listo para ser el protagonista? El momento es ahora. ¿Por qué? Porque el timing lo cambia todo. Pensalo así. Si te preparas ahora, el año que viene podés estar haciendo una práctica de hospitalidad en Estados Unidos y quizás trabajando en un hotel en una de las ciudades que reciben partidos del Mundial 2026. O si te estás por recibir, inscribirte en una práctica en España ahora significa llegar justo para el inicio de la temporada alta del verano europeo y aprovechar todas las oportunidades que trae eso. Lo mismo pasa con las prácticas de agricultura en Suiza. Organizarte con tiempo te permite llegar en plena temporada del verano y vivir la experiencia de trabajar rodeado de los Alpes verdes. El timing importa y mucho, porque los programas tienen cupos, fechas y no esperan. El que decide ahora lo aprovecha mejor. Cuando alguien se decide a dar el paso, los resultados sorprenden a todos.
Me acuerdo de un chico que se animó a hacer un summer camp en Estados Unidos. Él era tímido, vivía con los padres, estaba muy contenido por la familia. Se fue con un poquito de miedo, típico del nene de mamá que nunca estuvo mucho tiempo solo. Pero cuando volvió nadie le podía creer. Hablaba con soltura, se mostraba confiado, resolutivo, con un empoderamiento que nunca había mostrado. Su familia estaba impactada porque no los había llamado mucho, no se había quejado, no había pedido ayuda. Al contrario, se conectó 100% con la experiencia y la vivió al máximo. Tanto que cuando volvió, lo primero que dijo es: quiero hacerla de nuevo. Esa reacción, ese cambio tan visible es la mejor prueba de lo que significa animarse a viajar. Y ahora que entendemos por qué viajar abre puertas, quiero mostrarte cuáles son las llaves que hacen posible ese futuro. Cada programa que ofrece WITAG es una llave que te abre a una puerta distinta. Una puerta a un nuevo idioma, a una cultura diferente y a un perfil profesional global. Podés elegir la llave que mejor se alinee con vos, pero lo importante es usarla para llegar al próximo nivel. Sé que puede dar miedo el primer paso, pero hay opciones accesibles como España, que resulta muy poderosa para estudiantes de turismo, hotelería y gastronomía. La hospitalidad española es reconocida mundialmente. Ahí vas a aprender sobre estándares de servicio y atención al detalle. Es ese primer gran salto, porque combinas lo internacional con algo que se entiende de cerca, sin barreras tan grandes, idiomáticas o culturas diferentes. Desafiante, pero alcanzable. Ahora, si los hoteles o las cocinas no son lo tuyo, podés dar ese salto en un escenario con más naturaleza. Por ejemplo, un summer camp, que no es un trabajo de verano, es una experiencia de vida. En lugar de estar en un empleo rutinario, te convertís en un referente para chicos. Lideras actividades, aprendes a trabajar en un entorno multicultural y resolves imprevistos día a día. Esa responsabilidad te obliga a crecer muy rápido y a romper tus límites, y vuelves al ámbito laboral argentino 100% potenciado. Si ya diste el primer salto, Summer Camp te hizo líder. España te dio estándares y ahora viene Estados Unidos a darte escala global. En estas prácticas de hospitalidad vas a trabajar en hoteles como Marriott o Hilton y en restaurantes con estrellas Michelin, haciendo diferentes rotaciones para aprender nuevas habilidades. Además, el inglés va a dejar de ser solo un idioma que estudias y va a pasar a ser tu herramienta diaria. Vas a volver con algo que no muchos tienen cuando terminan su carrera: una experiencia internacional sólida y nombres increíbles en tu CV. Por eso digo, para quien piensa: me recibo, viajo y salgo al mundo, esta práctica es ideal. Sí, son muchas opciones, pero pensemos cada programa como si tuviera una personalidad. No todos necesitamos ni buscamos lo mismo. Si sos aventurero, buscas algo con desafío y en un entorno poco convencional, tu lugar está en Summer Camp. Si a la naturaleza querés agregarle un poco de profesionalismo, Prácticas Agricultura Suiza es tu destino. Si sos más intelectual, lo tuyo puede ser Estad Irlanda o Prácticas Estados Unidos, que te dan estructura y un aprendizaje profesional sólido. Si sos solidario, Impact Travel Europa definitivamente te va a marcar, porque vas a trabajar con proyectos de impacto real en comunidades. Y si sos pragmático y buscas algo que potencie tu CV rápido, entonces tenés que ir por Prácticas España. Es accesible, concreta y de impacto casi inmediato. Lo bueno es que siempre hay una llave para cada personalidad. ¿Ves la diferencia? Todas las llaves abren una puerta distinta, pero todas te llevan a crecer. Si elegiste un perfil solidario o de impacto, tenés que saber que el voluntariado tiene beneficios que no se pueden poner en un papel. Obviamente vas a ayudar en un proyecto, pero también vas a cambiar la forma de mirar el mundo. Aprendes empatía, paciencia, resiliencia, te das cuenta que tus problemas no eran tan grandes y aportás más de lo que imaginabas. Sabes lo que vas a dar, pero lo que no sabes es que vuelve multiplicado. Ese crecimiento personal no aparece en ningún papel, pero es lo que más te llevas de Impact Travel Europa. Ahora bien, si tu perfil es aventurero, Summer Camp te va a dejar algo que te va a ayudar en toda tu vida profesional: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y resolución de conflictos. Nadie te entrena mejor que un grupo de chicos a los que tenés que motivar todos los días.
Y lo interesante es que esas habilidades blandas son las más buscadas en empleadores de todo el mundo. Otro boost que podés darle a tu carrera durante el verano de la facu o por ahí menos tiempo es estudiar inglés en Irlanda. Todos sabemos lo que es y las oportunidades que trae que podamos dominar este idioma. Ahora, seguramente tu pregunta es, ¿por qué Irlanda? Irlanda se convirtió en uno de los destinos con más crecimiento de estudiantes internacionales. En el último año se registraron 40.000 inscriptos, un récord que aumentó desde el año anterior en un 15%. Esto lo vuelve un entorno preparado y 100% amigable con los jóvenes. A su vez, esto se combina con inglés nativo, calidad universitaria, mucha seguridad y además tenés a toda Europa a un par de horas de distancia. La clave, aprendes el idioma de verdad adentro y afuera del aula. Como ves, cada destino te trae algo distinto y cuando los comparas, cada uno te potencia en diferentes aspectos. En España sumás tu primera gran experiencia profesional en un entorno cercano y con apoyo. En Estados Unidos ganás un año entero full time en inglés, rotaciones profesionales y renombres para tu CV. En Asia incorporás diversidad cultural y adaptación en contextos muy distintos, lo que te hace flexible, creativo y con capacidad de trabajar con lo inesperado. Más que elegir cuál país es mejor, se trata de entender qué destino se alinea con tu perfil, tu momento y tus objetivos. Y claro, tantos destinos y tantas llaves atraen muchos mitos. Uno que quiero desmentir hoy es: el voluntariado es gratis. ¿Por qué voy a pagar? La verdad es que pagar por Impact Travel en WITAG no es pagar para trabajar gratis, sino que es invertir en seguridad, en respaldo, en estructura y en que tu experiencia sea de calidad. El programa incluye alojamiento, comidas, city tour, obviamente el lugar en el voluntariado que te está esperando y preparación y acompañamiento desde antes de viajar hasta que volves. Hacerlo bajo el marco de Impact Travel te ahorra dolores de cabeza, esos trámites que hay que hacer, ONGs que no cumplen, costos escondidos. Así que menos sorpresas y más de lo que imaginabas. Para lograr esto nosotros trabajamos mucho en dar la expectativa correcta. Y en este proceso lo que veo que más falla es elegir sin mirar qué querés vos realmente. Muchos eligen pensando, quiero ir a tal país, pero no todos se detienen a pensar realmente qué quiero con este viaje. Cuando elegís por objetivo, ya sea aprender un idioma, sumar una experiencia laboral o ayudar en algún proyecto, el programa correcto aparece solo. El destino es importante, sí, pero lo que define tu futuro es el propósito con el que viajas. Ahora que ya conoces todas las llaves de tu futuro y que sabes cómo elegirlas, te quiero contar qué es lo que sucede después. Cómo cambia la vida de esa persona una vez que se anima a abrir esas puertas. El primer paso siempre da miedo. El miedo a estar solo, el miedo a no adaptarse, el miedo a no hablar bien el idioma. Pero es ese miedo el que después te va a servir como motor. Porque cuando resolves el primer trámite, cuando lográs darte a entender en inglés y cuando lográs armar tu vida en otro país, la seguridad se dispara. Y es esa seguridad la que después te va a acompañar en todos los aspectos de tu vida. Así es como se activa el madurar viajando. Es crecer en meses lo que en tu casa tardarías años. Es empezar a resolver por tus propios medios, a tomar decisiones solo y a equivocarte y corregir sin frustración. Es dejar de depender de otros y empezar a confiar en vos mismo. Eso es madurar viajando. Es crecer de golpe, pero con la integridad de tu propio desafío. Y para que no quede en la teoría, te voy a contar la historia de una participante de prácticas a Estados Unidos. Ella al principio tenía mucho miedo, era mucho tiempo, una persona muy familiera, muy amiguera y también tímida e insegura. Tenía miedo de sentir que no podía sola, de extrañar. Y al principio le costó. Llegó y tuvo que adaptarse a un hotel con muchísimo movimiento, con estándares de categoría, con horarios rotativos y huéspedes de todo el mundo. Fue difícil, pero de repente el inglés empezó a fluir más y su trabajo empezó a destacarse. Fue pasando por distintos sectores y se fue dando cuenta que tenía liderazgo, que podía coordinar equipos y que su voz valía. De hecho, en un momento la nombraron empleada del mes, cosa que le suele pasar a
a varios de nuestros participantes de prácticas. Cuando volví a Argentina, el cambio era enorme, era muy notorio. Hablaba con una seguridad que antes no tenía, contaba de sus experiencias con muchísimo orgullo y su familia decía, está irreconocible, pero para bien. Y ese es el poder de animarse a viajar. Fíjate cómo sigo mencionando al idioma como eje central de casi todas nuestras experiencias. Y tiene sentido, porque afuera el idioma deja de ser la teoría y empieza a ser supervivencia. En práctica suiza, el desafío vale doble. Porque allá vas a estar interactuando con gente que, al igual que vos, no tiene el idioma que vas a estar usando como idioma nativo. Esto significa que vas a usar el idioma para trabajar, para pedir indicaciones, para hacer trámites, pero con el plus de tener que entender acentos diferentes y también que te entiendan el tuyo. Con el tiempo vas a dejar de hacer caras raras cada vez que alguien te hable y vas a ganar algo mucho más grande. Un título en adaptación a contextos multiculturales. Además, cuando trabajas en otro país, descubrís fortalezas que no sabías que tenías. Por ejemplo, en Prácticas España, empezás a trabajar y ves cómo te adaptás a nuevos sistemas, a culturas diferentes, a huéspedes exigentes. Y de repente te das cuenta que sos más creativo, resolutivo y mucho más fuerte de lo que te imaginabas. Como dijo una de nuestras participantes en una entrevista, descubrís tu esencia. Eso se convierte en un recurso interno que te potencia y que te acompaña toda la vida. Probarte afuera es como hacer un entrenamiento intensivo antes del partido oficial. Porque volvés con práctica real, con idioma, con independencia. Y cuando te insertás en el mercado laboral en Argentina, sos la persona que trabajó en una cadena internacional, una persona que trató con clientes de todo el mundo, clientes exigentes y que se adaptó a cambios bruscos. Esa diferencia te posiciona un paso adelante que todos los demás. Y son esas habilidades en las que nunca pensaste que van apareciendo de forma natural y después lo transforman todo. En Práctica Suiza, por ejemplo, los participantes desarrollan paciencia, comunicación clara, resiliencia ante los desafíos y empatía con las familias que los hospedan y que les dan trabajo. Esas habilidades blandas son invisibles, pero cuando volvés están ahí, fuertes y listas para ser usadas no solo en contextos laborales. Sin dudas, hay una persona que sos hoy, antes de la experiencia WITAG, y hay una persona que puedes llegar a ser. ¿Qué estás esperando para convertirte en esa persona? ¿Te parece que todavía no es el momento? Déjame decirte una cosa. Nunca vas a pensar que es el momento perfecto. Nunca vas a estar 100% seguro. Siempre va a haber excusas, que la plata, que la familia, que la pareja, que el estudio. Pero cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que el momento sí era ahora. Porque el que se anima hoy, crece hoy. Y el que posterga, se queda esperando. No esperes que llegue el momento. Construílo vos, viajando. Todo esto nos lleva a la última parte. ¿De qué se trata el futuro global que podemos construir juntos? Cuando sumas experiencia internacional a tu CV, no es una línea más, es un sello de diferenciación. No es lo mismo decir sé inglés a que demostrar que trabajaste un año en hospitalidad en Estados Unidos. Eso es justamente lo que valida tu perfil. En un mercado laboral tan pero tan competitivo, es muy fácil ser invisible o destacar de inmediato. Los empleadores no miran solo el país o el nombre del programa, miran lo que implica haber estado ahí. O sea, valoran esa independencia de alguien que se animó a resolver su vida solo en otro país. O sea, valoran esa adaptabilidad que tuvo alguien que trabajó en un hotel en Asia, en España, en un restaurante de Estados Unidos o hasta en una granja en Suiza. Y sobre todo, valoran la fortaleza que transmite una persona que se animó a un cambio real, importante. Y eso se traduce en que ese candidato está listo para más. Si cierro los ojos y me imagino a alguien que viajó con WITAG dentro de 10 años, lo veo con una vida muy distinta. Lo veo con un CV internacional, trabajando en hoteles de categoría, trabajando en restaurantes con estrella Michelin o hasta liderando sus propios proyectos, pero con esa fuerza y determinación que le dio el simple hecho de haber vivido y trabajado en otro país. Lo veo con un dominio real de los idiomas, moviéndose por el mundo sin ningún tipo de barreras y obviamente lo veo con una red de contactos internacional, o sea, con muchos amigos y colegas en todas partes del mundo. Y
Y sobre todo, lo veo con una mentalidad abierta. Alguien que sabe que el mundo no termina en su país o en su ciudad. Alguien que puede elegir dónde vivir, dónde trabajar, dónde desarrollarse y que sabe que si quiere volver, lo esperan cosas mucho más grandes. En 10 años, el joven que viaja hoy es un profesional global y aún mejor, es una persona plena. Y si pasamos a hablar de Latinoamérica en este mapa de intercambio cultural, podemos decir que ocupa un lugar muy estratégico. ¿Por qué? Porque es origen de talento. Somos jóvenes creativos, resolutivos y que surfeamos la incertidumbre todos los días, desafortunadamente, pero tenemos una cultura y ética de trabajo que se valora en todos lados. Cuando nos animamos a dar el paso, demostramos que podemos competir de igual a igual en cualquier lugar. Y eso no solo cambia la vida de quien viaja, también enriquece la región, nuestra región, porque cada latinoamericano vuelve a casa con ideas, aprendizajes y contactos. Necesitamos más jóvenes que se animen, que experimenten y que traigan todos esos conocimientos a potenciar Latinoamérica. La diferencia de quien se anima es inmediata. El que viajó con WITAG habla con seguridad, tiene historias que inspiran y tiene una visión muy amplia del mundo. No es una cuestión ni de inteligencia ni de capacidad, es simplemente de experiencia vivida. Y cuando alguien vuelve a nuestros programas, te das cuenta inmediatamente en su manera de hablar, de actuar y de proyectar. Y eso es la huella de WITAG, una convicción que se contagia. Si querés sumarte y potenciar tu futuro, mi consejo es muy simple: viaja con propósito. No se trata de acumular fotos, sino de encontrar una experiencia que te desafíe, que te sume y sobre todo que te transforme. Si tu próximo viaje tiene un objetivo, no solo vas a tener recuerdos, vas a tener crecimiento real. La frase es muy clara: tu futuro empieza viajando. Porque lo que hacemos en WITAG no es venderte un pasaje, es darte una llave para abrir puertas. Queremos que cada persona que viaja con nosotros descubra que no solo conoció un lugar nuevo, sino que se conoció a sí misma y diseñó un futuro distinto. Y esa es la huella que queremos dejar. Viajes que transforman vidas.